Durante milenios, reyes, emperadores y maestros espirituales guardaron un secreto que hoy parece absurdo ante los ojos de la modernidad. No desperdiciaban su energía sexual, no por puritanismo ni por miedo, sino porque sabían que dentro del semen reside una fuerza creadora tan poderosa como la que levantó imperios. Para estos hombres el placer no era el objetivo, sino la materia prima. Hoy, el hombre moderno es adicto al placer y está vacío de poder. Intercambia su energía vital por momentos fugaces de alivio, entregándose a impulsos como si fuesen libertad. Cree que la masculinidad es una acumulación de conquistas, pero no logra conquistarse a sí mismo. Mientras tanto, los antiguos meditaban en silencio, canalizaban el fuego del deseo y transformaban la lujuria en presencia, la atracción en autoridad, el sexo en soberanía. Este video no trata sobre moral, trata sobre poder, sobre cómo la retención del semen, cuando es comprendida como alquimia, transforma al hombre común en rey. No un rey que domina por la fuerza, sino por el magnetismo silencioso que emana de quien se gobierna a sí mismo. La historia olvidó el fuego de los maestros. Es hora de reavivarlo. Mucho antes de la pornografía, de las aplicaciones y de la cultura del placer instantáneo, el sexo era sagrado. Mucho antes de que las pantallas secuestraran nuestra atención y los algoritmos manipularan nuestros deseos, la energía sexual era tratada como una chispa divina. No algo para consumir, sino algo para cultivar, transmutar, reverenciar. En los templos de piedra de la antigua India, entre los monjes de las montañas del Himalaya y en los silenciosos palacios de la China imperial, existía una comprensión que se ha perdido con el tiempo. El semen no era solo un fluido, era fuego, una sustancia sagrada cargada con la misma fuerza que anima a las estrellas. Los grandes hombres lo sabían. Desperdiciarlo era como quemar el combustible del alma. En el taoísmo, esa energía se llamaba Ding, una esencia vital, finita, heredada al nacer. Una vez agotada, no podía ser restaurada. Era lo que sostenía no solo la erección, sino también la visión, el liderazgo, la longevidad. En el Tantra, esa misma fuerza era conocida como Kundalini, la serpiente de fuego espiritual dormida en la base de la columna vertebral, que al ser despertada y guiada hacia arriba, encendía los chakras e iluminaba la conciencia. Pero había una advertencia: la misma serpiente, que podía elevar al hombre a las alturas celestiales, también podía destruirlo si no era dominada. El deseo incontrolado era visto como un arma de doble filo, una herramienta que, mal manejada, hería a su portador antes de alcanzar a cualquier enemigo. La eyaculación sin conciencia era considerada un desperdicio cósmico. Cada gota derramada sin propósito era un fragmento del imperio disolviéndose, una chispa del alma apagándose. Los emperadores taoístas, incluso rodeados de decenas de concubinas, practicaban el coitus reservatus, sexo sin clímax. El placer no se liberaba, se cultivaba. La excitación se transmutaba en energía espiritual y el punto máximo del deseo se usaba como palanca para alcanzar estados superiores de conciencia. La retención no era represión, era poder acumulado, era un silencio que vibraba, era luz a punto de explotar hacia lo alto. En el Tantra, el sexo era maituna, una ceremonia, una fusión de fuerzas arquetípicas, lo masculino y lo femenino en danza cósmica. El hombre no penetraba solo un cuerpo, atravesaba portales. Y cuando mantenía su presencia sin entregarse al clímax, accedía a dimensiones donde los reyes se convertían en dioses. La energía que no liberaba era canalizada hacia el corazón, el tercer ojo, la corona. Mientras tanto, el hombre moderno se arrastra, intercambia su energía vital por vídeos de píxeles, por caricias vacías, por orgasmos que traen más vacío que alivio. Confunde liberación con rendición, y cada vez que se derrama, se aleja de su fuerza, su claridad, su magnetismo. No comprende que lo que no se retiene no puede irradiarse, y lo que se entrega sin conciencia se convierte en debilidad. Incluso las escrituras más antiguas hablan de ello. Sansón, el guerrero bíblico, no fue vencido por un ejército, sino por su incapacidad de guardar la fuente de su fuerza. Salomón, el más sabio de los reyes, no cayó en batalla, sino en el placer,
seducido por el exceso. Esto no es una condena a las mujeres, es una advertencia sobre el poder del deseo mal gobernado. Los grandes hombres de la historia no fueron destruidos por enemigos externos, sino por incendios internos que nunca aprendieron a controlar. Y aún así, en esa misma energía que derriba a los débiles, reposa el ascenso de los fuertes. El semen es el carbón, el deseo es la chispa, y cuando se canalizan con sabiduría, ambos encienden el horno del alma. El hombre que domina esa fuerza se vuelve radiante. No necesita decir una palabra. Su presencia habla por él, su silencio seduce. Su mirada transmite potencia. Sigue Jung llamaría a esto sublimación, redirigir la libido hacia el arte, el pensamiento la misión. Ese es el secreto detrás de las obras maestras, de las catedrales levantadas por monjes, de las civilizaciones construidas por hombres que sabían cuándo decir no. No eran perfectos, pero eran disciplinados. Y la disciplina transforma la lujuria en legado. Porque al final, la verdadera alquimia erótica no consiste en negar, sino en redirigir. Es el camino del hombre soberano, aquel que no teme a sus deseos, sino que los gobierna. Es el camino del rey que no se ahoga en la lujuria, sino que bebe de su fuego poco a poco, forjando grandeza en cada sorbo. Cuando el hombre comprende que su energía erótica es sagrada, surge la pregunta definitiva: ¿cómo transformarla en dominio real? ¿En el plano físico y psicológico? La respuesta no está en la abstinencia fanática, ni en la entrega sin escrúpulos, sino en la sastrería de la retención, en el corte y confección precisos que convierten el deseo bruto en un manto invisible de poder. En los salones imperiales, el emperador que guardaba su semen aprendía un principio simple pero letal. En su eficacia, lo que se niega hoy se vuelve codiciado mañana. Las concubinas susurraban durante la madrugada, atraídas por el magnetismo silencioso de un hombre que, a pesar de la cercanía, jamás ofrecía la última curva del placer. Ese intervalo entre el toque y el clímax creaba una tensión erótica, una atracción magnética, análoga al imán que atrae las limaduras de hierro. Era el magnetismo de la maestría, descrito en antiguos textos tántricos en los cuales el practicante retenía la chispa para alimentar el fuego interior y luego irradiar ese fuego sin pronunciar una sola palabra. En el corazón de esta alquimia hay un mecanismo psicológico poderoso: la escasez. En las cortes, las apariciones del soberano eran siempre calculadas, breves, destellos que encendían el deseo y consolidaban su autoridad. Del mismo modo que las marcas de lujo limitan la cantidad de piezas. Para intensificar la demanda, el hombre que restringe su disponibilidad energética se convierte en una fiebre colectiva. Todos lo desean, pero pocos pueden acceder. La escasez genera misterio. El misterio alimenta el poder. Hoy, en un mundo saturado de distracciones y estímulos rápidos, el hombre moderno confunde abundancia con libertad. Se exhibe en redes, comparte cada instante íntimo, gasta su esencia en likes y clics y aún así se siente vacío. No entienden que en la alquimia erótica, retirarse es conquistar territorio. Al evitar la rutina del consumo fácil, aquel que retiene mantiene encendida su llama interna y se coloca al mando de la narrativa. No persigue validación externa, la exige por el simple hecho de existir. Pero la retención no es un acto pasivo, es una estrategia de guerrilla psicológica. El guerrero antiguo antes de una batalla se abstenía de eyacular para conservar su furia y su claridad táctica. Cada gota conservada fortalecía su lucidez, su capacidad de anticipar movimientos. Hoy un líder empresarial exitoso puede aplicar el mismo principio, canalizar la energía sexual hacia el enfoque, la creatividad y el liderazgo, en lugar de desperdiciarla en gratificaciones efímeras. Sege Jung describió este proceso como la sublimación de la libido, la conversión de la energía sexual en arte, ciencia y propósito. Piensa en el artista que escribe una sinfonía inspirado por una tensión erótica no consumada, en el científico que realiza un descubrimiento trascendental mientras resiste el impulso ante la presión social de placeres inmediatos, en el visionario que levanta imperios usando su enfoque como espada.
Todos se alimentan de la misma fuente que, sin control, se transformaría en distracción. El verdadero riesgo está en el desvío de esa energía. Así como un río sin cauce definido desborda e inunda todo a su paso, la libido sin dirección diluye objetivos, corroe el enfoque, debilita la voluntad. En cambio, el hombre que construye canales para su flujo interno encuentra una fuerza inagotable. Cada instante de deseo contenido potencia su campo de influencia, creando un efecto de aura que otros perciben sin comprender su causa. En la práctica tántrica, el acto de maituna, el sexo ritual, no termina con el sonido del éxtasis, sino con una sonrisa contemplativa. En el taoísmo, la circulación del ding alrededor de los órganos genitales hasta la cabeza se llamaba pequeña. Circulación celestial, un ritual que integraba cuerpo y mente, alineando el yin y el yang. Estas prácticas rituales no tenían como objetivo la represión, sino la conciencia plena del momento erótico, transformando el deleite en un portal hacia estados superiores del ser. Hoy, basta un clic para destruir ese puente entre cuerpo y espíritu. Pero imagina a un hombre que, en medio de este frenesí, elige retirarse antes del abismo, que mantiene su postura erguida y su mirada firme, como si cada gota de su esencia fuese un soldado bajo su mando. Ese hombre no solo atrae, domina el ambiente. Las personas orbitan a su alrededor, no por lo que ofrece, sino por el enigma que representa. Y hay otra capa, el impacto fisiológico. Estudios recientes confirman que la retención intermitente influye positivamente en el equilibrio hormonal, regula la testosterona, estabiliza la dopamina y mejora la claridad cognitiva. La ciencia moderna, rezagada respecto a los sabios antiguos, ahora reconoce que la disciplina erótica puede ser un componente crucial para la resiliencia mental y el alto rendimiento. Al final, la alquimia de la contención se convierte en poder trascendente. El hombre soberano no busca aprobación, genera influencia, no persigue amantes. Inspira respeto, no sirve al deseo, lo dirige. La verdadera conquista no está en el momento consumado, sino en la herencia dejada. Ideas, obras, legados que resonarán mucho después de cualquier placer pasajero. En un mundo que predica la entrega sin límites, el mensaje de los antiguos maestros suena casi herético. Guarda tu fuego para que el mundo suplique por tu luz. Al aplicar esta alquimia en su propia vida, el hombre no se convierte en prisionero del deseo, sino en su soberano absoluto, capaz de moldear la realidad a su alrededor, con la fuerza silenciosa de quien nunca ha desperdiciado una gota de su poder. Lo que separa a un hombre común de un maestro no es el deseo que siente, sino lo que elige hacer con ese deseo. Mientras la mayoría corre tras el placer como animales hambrientos, el hombre que ha comprendido la verdad de los antiguos sabe que el placer es solo un anzuelo y que el verdadero poder está en no morderlo. No se abstiene por moralismo, sino por sabiduría. No niega el fuego, lo dirige. Y ese fuego, cuando es bien conducido, no solo calienta e ilumina reinos enteros. Vivimos en una era en la que todo es estímulo, todo es prisa, todo es consumo, pero el hombre que retiene guarda más que semen, guarda enfoque, guarda dignidad, guarda magnetismo, se vuelve denso, se vuelve raro, y todo lo raro se vuelve valioso. Quienes gobernaron el mundo en el pasado lo sabían. No vencieron por ser más fuertes, vencieron por estar más vacíos por dentro, vacíos de ruido, de impulsos, de descontrol, y en ese silencio, su presencia rugía. Quizás no quiera ser rey, pero en algún nivel todos deseamos reinar sobre algo. Nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra historia. Y ese reinado comienza donde termina el deseo, o mejor dicho, donde es transmutado. El hombre que aprende a contener, pronto aprende a crear. Y el hombre que crea nunca será esclavo de lo que consume a los demás. El fuego que guardas hoy es la luz que guiará todos tus pasos mañana. Aquí, en este canal, revelamos las enseñanzas que el mundo moderno prefirió esconder. Sabidurías antiguas, alquimia interior, poder que nace en el silencio y transforma el destino. Suscríbete, porque si has llegado hasta aquí, no fue casualidad. Fue porque, en el fondo, siempre lo supiste. El verdadero rey gobierna desde dentro.